Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces vamos a abrir precisamente pues las escrituras en la carta a los Gálatas, capítulo 2, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, y voy a hacer lectura de los versículos del 11 al 16. Versículos 11 al 16. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción de la escritura que nos regalas. Señor, sabemos muy bien que se trata de una verdad que es sumamente preciosa para nosotros los que hemos creído en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, la doctrina de la justificación, amado Señor. Y será el tema, Padre, que hoy procuraremos ahondar algo más, entendiéndola dentro del contexto de esta preciosa carta. Así es que te pedimos, Señor, que nos concedas un mayor entendimiento, que tengamos nuestras mentes claras, el pensamiento abierto para poder recibir de tu verdad y poder, Padre de la Gloria, en últimas, Señor, glorificarte por esa obra bendita que has hecho a favor nuestro. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Lo que hemos notado es que desde la semana pasada Pablo usa un nuevo ejemplo y el ejemplo es una confrontación que tuvo con el apóstol Pedro, ¿sí? Eh, Hubo ahí una dificultad entre ellos y la razón de eso fue porque precisamente el apóstol Pedro se había comportado de manera hipócrita, porque él, siendo apóstol, conocedor del Evangelio de verdad, eh, se comenzó a retirar y apartar precisamente de los hermanos gentiles, con lo cual estaba denotando que no quería tener cierta comunión con ellos, y esto se debió al miedo que tuvo de aquellos judaizantes que se acercaron a esta iglesia de Antioquía. Y bajo ese contexto, Pablo lo que está haciendo es presentarle una prueba más a los hermanos de Galacia para que ellos entiendan que el tema de los judaizantes debe ser completamente reprobado, tiene que ser echado fuera. Y aún él expone aquí el carácter del apóstol Pedro, también poniéndolo como una cuestión que era digna de condenar. Ciertamente, cuando se habla de condenar, no tiene que ver con la perdición del alma, sino que el actuar de Pedro era sumamente, no tenía más bien ningún mérito
por el cual debiera ser aplaudido, sino por el contrario, que debía ser repudiado, debía ser desechado, porque eso era una cuestión de hipocresía. Y una hipocresía que llevó no solamente a él como apóstol, sino que arrastró a otros cristianos judíos a que participaran de esa hipocresía. Ahora, bajo esto en contexto, pues como les digo, Pablo nos ha dado esos ciertos pasajes de su vida para que nos sirvan a nosotros de testimonio. Y al igual como lo fue para los Gálatas, a nosotros también nos ha de servir de testimonio con ese propósito de poder vislumbrar la importancia de estar cimentados en la verdad. ¿Sí? Pedro conocía la verdad, pero ¿qué pasó? En cierto aspecto se desvió de ella. ¿Por qué? Porque su práctica no era consecuente a lo que él predicaba como tal. Entonces, esto lo que nos está ofreciendo la escritura hasta este momento es que es la importancia de que nosotros debemos tener cimientos fuertes acerca de la verdad. Y de manera sumamente ilustrativa, pues Pablo nos presentó más bien esta porción de la reprensión de parte de Pablo hacia Pedro. Eh, que lo acusa de una manera abierta de hipocresía. Y esto nos deja en claro es que nuestro deber es ser consecuentes, ¿sí? En cierto aspecto, eso pudiéramos nosotros concluir de ese pasaje que vimos la semana pasada, que nosotros debemos ser consecuentes con lo que decimos creer, con la doctrina que profesamos. Ahora, aunque en repetidas ocasiones, hasta lo que nosotros llevamos de estudiar aquí la carta a los Gálatas, Pablo nos ha dejado en claro que solo hay ¿cuántos evangelios? Un solo evangelio, un evangelio que es verdadero y que cualquier otra enseñanza es una perversión de la verdad, ¿sí? Solo un verdadero evangelio, no hay dos, no hay un evangelio para gentiles, no hay un evangelio para judíos, solo hay un evangelio. Y notemos, entonces, cómo desde el mismo inicio de la carta nosotros podemos encontrar cuál es la esencia del evangelio verdadero. ¿Cuál es cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué lo conforma al evangelio verdadero? Y en cierto aspecto, la escritura nos dice que es Jesucristo mismo. Él es la esencia del evangelio. Fíjense que el mismo Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, desde el capítulo 1, fíjese usted, allí en el versículo 3, él resalta esta verdad. Él dice en Gálatas 1:3, el cual se dio a sí mismo, hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es el Evangelio. Allí está descrito el Evangelio verdadero, en donde Pablo realmente enfatiza en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Así es que esta declaración, que viene a ser la base de la doctrina de la salvación para todo cristiano, pues llevada a la práctica, ¿en qué puede resultar? Si nosotros entendemos que la doctrina de la salvación tiene como base a Jesucristo, pues esto tiene que resultar en una sola cosa en la vida del cristiano, y es en una vida de completo servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el resultado. Pero esta misma carta nos ha enseñado que en contra de la verdad se había levantado lo que los judaizantes venían predicando, ¿sí? ¿Qué estaban predicando ellos? Pues prácticamente ellos estaban enseñando, o más bien trayendo como sustituto de Cristo las obras del judaísmo. Ellos querían sustituir, aunque ciertamente lo que estaban haciendo ellos era añadir a Cristo las obras del judaísmo. Y esto en lo que, en lo que se convierte en el día a día, en el diario vivir de las personas, es en un servilismo a las obras, ¿sí? Ya no se sirve a Cristo, sino se sirve a las obras. Ya no se esfuerza
entre comillas, creyente para servir a su Señor quien lo ha salvado, sino que ahora desgasta su vida en obrar, obrar y obrar. ¿Obrar qué? Bueno, las tradiciones de los hombres y la ley en general como tal. Y esto a la hora de la verdad es un gran peligro, es un peligro que ronda aún en nuestros días. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos en las obras el modelo de vida para justificarnos delante de Dios, pues sabremos que anulado precisamente a Cristo, como el único que se entregó por causa de nuestros pecados. Si seguimos las obras, anulamos a Cristo. Y al anular a Cristo, estamos desvirtuando el verdadero evangelio. Lo hemos corrompido. Así es que con ese pasaje de la reprensión de parte de Pablo hacia Pedro, la intención que tiene aquí el apóstol es usarlo como una introducción, ¿sí? Aunque es un ejemplo sumamente claro de la experiencia de Pablo como apóstol del verdadero evangelio, que con lo cual quiere ilustrar a sus oyentes gálatas que él estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera con el propósito de defender siempre la fe del Evangelio, siempre defender la verdad del Evangelio. Pero ahora Pablo lo que va a usar es esa experiencia que tuvo con el apóstol Pedro con el propósito de tomarlo como si fuese una introducción a la parte doctrinal de la carta, ¿sí? Él ha hablado de su defensa, él le ha saludado a los hermanos de la iglesia, él ha expresado de manera clara algunos apartes de su vida, pero ahora él comienza ya a hablar de lo que es doctrina, doctrina. Y usa precisamente esa reprensión a Pedro como la introducción a la parte doctrinal de la carta. ¿A cuál doctrina? Bueno, sencillamente a la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. Y ciertamente ese es el tema central de toda la carta. Es una defensa a esta doctrina, es una defensa al corazón mismo del Evangelio. La justificación de la fe en Jesucristo. Ahora bien, aunque se resalta en el pasaje con Pedro, en esa escena en donde Pedro es hallado como hipócrita, pues precisamente en ese pasaje pues se resalta es el pecado de la hipocresía, ¿verdad? Pero Pablo, aunque obviamente trata el tema de la hipocresía, él no ha dejado de lado el problema de las obras como medio de justificación, ya que se resalta con el ejemplo de Pedro, que permeó aún el carácter de muchos hermanos judíos, incluyendo a Bernabé, se resalta es que la actitud que tuvo Pedro sirvió con el propósito de llevar a los hermanos gentiles a judaizar, aunque aparentemente no fue su intención primaria, aparentemente no lo hizo de manera verbal, no lo hizo enseñando como doctrina, pero sí su ejemplo lo que hizo fue llevar a los hermanos gentiles a judaizar. Así es como lo señala precisamente el apóstol Pablo con esa última pregunta en el versículo 14, que le dice al apóstol Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y si ustedes leen de ahí para atrás, ustedes no van a encontrar que Pedro hubiese predicado acerca de las obras, pero sí su actuar, su carácter, su testimonio llevó a los hermanos a judaizar, a los hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, los hermanos gentiles, percibieron que había un distanciamiento de parte de los judíos y por tanto ellos encontraron que quizás era meritorio acercarse a las prácticas judías para volver a tener comunión entre los hermanos. Y aún con el mismo apóstol
Pedro. Entonces, vieron que los hermanos judíos se habían apartado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo hacemos para acercarnos nuevamente a nuestros hermanos judíos que nos están repeliendo? Ya no se sientan con nosotros a comer. ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Les incomoda que comamos carne? ¿Les incomoda que comamos cerdo? Pues dejemos de hacerlo. ¿Qué más querrán nuestros hermanos? ¿Será que porque ellos son circuncisos y nosotros incircuncisos, esa ha sido la limitante para tener una buena comunión? Pues consideremos entonces el circuncidarnos para nuevamente estrechar lazos para con ellos. Entonces, ciertamente, todo esto llevó a estos gentiles a considerar el judaizarse, el voltearse a las obras de los judíos para ser aceptos delante de sus hermanos. En cierto aspecto, nosotros pudiéramos pensar que el problema está en ser judío, ¿sí? Pudiéramos pensar que ese es el problema, que los judíos por muchos años y aún de la mano de los fariseos, ellos estuvieron muy activos en las prácticas de la religión judía. Eso era el diario vivir de los judíos. Ellos constantemente estaban actuando, o más bien obrando todos los actos religiosos, todos los actos litúrgicos, todas las obras ceremoniales y todo lo que implicaba la religión judía. Ellos estaban en un constante actuar. Esa era su formación. Eso era lo que estaban viviendo. Entonces pudiéramos pensar efectivamente que ser judío era el problema. Pero Pablo, fíjense que en los versículos 15 y 16 va a desvirtuar que el hecho de ser judío no tiene por qué ser un obstáculo de la verdad del Evangelio, aunque aparentemente existiera una gran diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, estos dos versículos nos van a ayudar a eso, a entender que aunque efectivamente había una diferencia entre el judío y el gentil, Pablo va a decir que aún en esa diferencia no tenía por qué desvirtuar la verdad del Evangelio. Entonces, fíjense que los judíos, ellos tenían una religión que era sumamente estructurada, muy estructurada, que se basó en ¿qué? En el cumplimiento estricto de la ley. Mientras que los gentiles, ¿cuál era su condición? Ellos no tenían ley. Ellos jamás en sus vidas habían observado la ley. Por tanto, los judíos consideraban a los gentiles como transgresores de la ley, porque como no tenían ley, vivían sin ley, violaban la ley. Y eso era visto por los judíos como algo malo, como algo que era de rechazar. Eran transgresores de la ley. Había una gran diferencia entre judíos y gentiles. Ahora, y para resolver esa dualidad entre pueblos, entre judíos y gentiles, dentro de la fe cristiana, porque ahora estamos hablando es que la reunión que encontramos acá entre Pablo, Pedro, es en la iglesia de Antioquía. Se trataba de cristianos, de aquellos que habían recibido a Cristo como su Señor. Y habían entre ellos cristianos judíos y cristianos gentiles. Pero entonces, la visita de Pedro armó un revuelo allí de diferencia en donde tenían cierta categoría los cristianos judíos y otra categoría quizás degradada los cristianos gentiles. Ahora, y para resolver esta situación, Pablo abiertamente trata con la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación llegó a ser como ese pegamento que iba a unir tanto a judíos como a gentiles, que los iba a poner en un mismo nivel, que los iba a hacer iguales delante de los ojos de Dios. Y es una justificación la cual es por fe y no por obras. De eso se trata este par de versículos. Y bueno, aún más, de ahí en adelante, Pablo va a empezar a desarrollar de una manera más profunda este pensamiento doctrinal. La justificación que es por fe y no por obras. La justificación que une a dos pueblos en Cristo Jesús. Y precisamente esa justificación por fe va a ser el lazo que es capaz de ¿qué?
de unir a los hombres sin importar su raza, sin importar su condición social. Así es que lo primero que nosotros vamos a notar antes de adentrarnos en la doctrina de la justificación es la diferencia que hay entre judíos gentiles y recuerde usted que nosotros somos ¿qué? ¿Judíos o gentiles? Somos gentiles, ¿no? Aquí no hay ningún judío, ¿cierto? Somos gentiles. Entonces, reconociendo que somos gentiles, pues debemos, dentro de ese contexto, eh, acercarnos a este texto para poder ver cómo se nos aplica a nuestra vida. Pero bueno, lo primero que vamos a desarrollar es la diferencia que hay entre judíos y gentiles. En cierto aspecto ya he mencionado algunas diferencias sumamente marcadas, pero sí que hay más para decir acerca de la diferencia entre judíos y gentiles. Fíjense, Pablo extiende su discurso delante de Pedro. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos intérpretes de las escrituras, algunos comentaristas, que dicen que lo que dice Pablo desde el versículo 15 en adelante, hasta el finalizar el capítulo 2, se desvincula de lo que Pablo ha venido diciendo o de lo que Pablo experimentó con esa exhortación a Pedro. Pero no da lugar. ¿Por qué? Porque tiene más sentido entender que los versículos 15 en adelante tiene que ver con la misma exhortación o con la continuación de la exhortación de parte de Pablo hacia Pedro y hacia aquellos otros judíos que también habían entrado en ese estado de hipocresía. Fíjense, no solo este discurso va delante de Pedro, sino también delante de esos demás hermanos diciendo, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjense que esta es una referencia directa a los creyentes de origen judío. Por eso dice, nosotros judíos de nacimiento. ¿Sí? Es una referencia directa a todos los que eran por naturaleza judíos, de los cuales, fíjense que el apóstol Pablo ya les había dicho que estos creyentes judíos no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, lo que hace Pablo aquí con este versículo 15 es continuar su posición confrontando a estos hermanos que por su actitud hipócrita estaban llevando a los hermanos gentiles a ser judaizados como tal. Y lo que hace Pablo inicialmente no es apartarse de los judíos, cosa que se hizo Pedro con los gentiles. ¿Qué hace Pedro? Pedro, cuando ve que vienen los judaizantes, tiene miedo y se aparta de sus hermanos gentiles. Ahora, Pablo fácilmente él pudo haber dicho, no, yo no voy a participar de este pecado, me voy a apartar de mis hermanos judíos y no quiero tener contacto con ellos. Pero Pablo no hace eso, él no se aparta de los judíos, por el contrario, él se identifica con ellos al incluirse en lo que respecta a la raza. Por eso él dice, nosotros judíos de nacimiento. Entonces, él estrecha un lazo de comunión para con ellos, como queriéndoles decir que efectivamente como judíos tuvieron privilegios que los gentiles no tenían, no gozaron. Y Pablo se refiere a ciertos privilegios que él ya había, bueno, desde el contexto de qué carta fue escrita primero, entonces más bien yo debiera decir, más adelante, el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, él describiría esos privilegios que gozaban los judíos. Por ejemplo, Romanos 9, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. Mire lo que dice la escritura. Y obviamente aquí Pablo está diciendo que los israelitas son, fíjense, y da un listado. ¿Son qué? La adopción, ¿sí?
de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿sí? Se trata de virtudes que ningún gentil tenía, solamente el pueblo judío. Adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, el culto y las promesas. El culto y las promesas. Y como ven, a los judíos, de manera particular, extrayendo de esta lista, a los judíos se les concedió la promulgación de la ley, ¿sí? A ellos se les dio la ley. A ellos Dios se reveló y les dijo cuál era su voluntad, ¿sí? ¿Solo a quién? A los judíos, donde allí en la promulgación de la ley se expone la manera en que ellos debían alinear precisamente sus vidas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y para su propio beneficio. Ahora, si ustedes lo piensan bien, esto sí que hace una gran diferencia con los gentiles, una gran diferencia con los gentiles, ya que los judíos tenían la promulgación de la ley, es decir, tenían la luz de la palabra de Dios. ¿Luz para qué? Luz para conocer el camino de la salvación. ¿Quién la tenía? Los judíos tenían esa luz. Los gentiles estaban, al contrario, estaban a oscuras. Ellos nada de la salvación se les había revelado. Solamente tenían a la creación como testigo de la existencia de Dios. Eso era lo que tenían los gentiles. La creación daba testimonio de la existencia de Dios, pero no tenían una revelación superior que les llevara a entender acerca de su condición humana como pecadores y ni mucho menos de un plan de redención a favor de los hombres. Fíjense que el mismo Pablo habla acerca de esta realidad de oscuridad en la cual se encontraban los gentiles. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice la escritura: no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Quién? Los gentiles, ¿sí? Los paganos. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, siendo que ellos conocían a través de la creación la existencia de Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí notan allí? Seguramente no por observar la ley de Dios, eh, o más bien, por no observar la ley de Dios, Pablo califica en el versículo 15 de Gálatas 2, califica a los gentiles como pecadores, ¿sí? Por no observar la ley de Dios, porque a ellos no se les había dado la ley de la manera en que fue entregada a los judíos. Entonces, Pablo los califica como pecadores, como aquellos que no estaban dispuestos, y ni aun si lo quisieran, ni aun así ellos hubiesen podido cumplir la ley de Dios. Ahora, con esto Pablo no quiere decir que los gentiles son pecadores y los judíos no. No, eso no lo quiere decir. Esto lo deja suficientemente claro en los 3 primeros capítulos de la carta a los romanos, ¿sí? De los cuales se puede concluir, porque Pablo en esos 3 capítulos nos va a hablar acerca de la maldad del hombre. Primero habla del mundo gentil y después dedica una buena porción para hablar de la maldad de los judíos. Lo expone de una manera. Habla de la maldad de los que no son morales, de los inmorales más bien, y habla de la maldad de los que son morales, que eran los judíos, ¿sí? Ellos se decían morales, pero aún así Pablo, a la luz de las Escrituras, los acusa como pecadores. Entonces, de acuerdo a esos 3 capítulos de Romanos, ¿sí? Se puede concluir que no hay ningún hombre que no sea pecador,
ya sea judío, griego, lo que sea, cualquier hombre es considerado pecador, lo considera transgresor de la ley. Por tanto, no hay quien sea justo delante de Dios. Aunque los judíos tenían la revelación de la palabra del Señor. Aún así, la escritura señala, o más bien mete a toda la humanidad en una misma sombrilla, y es que no hay quien sea justo delante de Dios. Por eso Pablo concluye en Romanos 3, 10 y 11, al decir, no hay justo ni aún uno. Aquí no dice, los gentiles son injustos, los judíos sí son justos. No, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aunque tanto judíos como gentiles son pecadores, los judíos no nacieron con las desventajas de los gentiles. ¿En cuanto a qué? Al verdadero conocimiento del camino de la salvación, como ya lo había dicho. Aunque ese conocimiento que recibieron los judíos fue de manera gradual, ¿sí? Recuerden que la primera expresión del evangelio la encontramos en Génesis 3:15 a manera de semilla, lo que se conoce como el protoevangelio. El Señor comenzó a dar más luz, más luz, más luz de una manera progresiva por todo el Antiguo Testamento, alimentando el entendimiento, el conocimiento de la verdad salvífica para el pueblo de Israel. Aunque ese conocimiento fue gradual, ellos sabían, los judíos, que los hombres no pueden salvarse por sus propias obras. Cualquiera pudiera decir, no, 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 pero es que efectivamente los judíos sí se salvaban por las obras, porque Dios les mandó a que obraran y que participaran, que practicaran la ley y que por medio de esa práctica de la ley ellos iban a ser justificados. Pero la escritura, aún desde el Antiguo Testamento, nos dice que no, que el entendimiento era claro dentro del pueblo, que nadie puede salvarse por sus propias obras. Léalo usted allá en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio 27, versículo 26. Miren lo que dice. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, así sea. Esto es cierto. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, fíjense, no solamente se trataba de aceptar la ley, de decir, ah, sí, 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 esto es lo que tú mandas, Señor, listo, bien, muy bien, lo tendré en cuenta. No. No solo se trataba de aceptarla, sino también Dios requería el pleno cumplimiento de ella. Dios estaba demandando el cumplimiento perfecto de su ley, ¿sí? Por eso llama maldito al que no la hace, al que no hace la ley, ¿sí? Dios requiere el cumplimiento pleno de ella. Y con esto, ¿qué les estaba enseñando a los israelitas? Bueno, fíjense ustedes, lo que Dios les estaba enseñando bajo este enunciado aquí en Deuteronomio, es que como no podían cumplir la ley plenamente, era necesario los sacrificios de expiación. Es decir, Él les dio la ley, ¿sí? Obviamente, como una guía para su justo caminar sobre esta vida. Pero como no podían cumplirla plenamente, Dios les estaba diciendo, miren, queda demostrado a la luz de la ley que ustedes no pueden cumplirla, por tanto son malditos. Pero, ahora, como no pueden cumplirla, vamos a resolver esa situación por medio de los sacrificios de expiación, ¿sí? ¿Cuándo eran los sacrificios de expiación? Bueno, cada año los israelitas tenían que presentar un sacrificio para que sus pecados fueran cubiertos. ¿Sí? Fueran cubiertos. Los israelitas, óigame bien, fueron enseñados por Dios de una manera pedagógica por medio del sistema sacrificial del sacerdocio levítico. ¿Sí?
a que la solución para el problema de su pecado, porque como no podían guardar plenamente la ley y la transgresión de la ley es pecado, para ese problema de pecado, entonces el sacrificio de un animal inocente vendría a ser esa solución. Vendría a ser esa solución. Y fíjense, y tan solamente ese sistema sacrificial del sacerdocio levítico apuntaba, o más bien, era sombras del cumplimiento supremo de un sacrificio mayor. ¿Sí? Es decir, Dios no había culminado su plan en que esta es la solución de una vez y para siempre, de que anualmente ustedes tienen que ofrecer un sacrificio de expiación. No, ese modelo de sacrificios era una manera preparatoria para que el corazón del hombre, en este caso de los judíos, ellos pudieran apuntar en su corazón y en su entendimiento de que estaban necesitados, de que necesitaban el perdón de Dios, de que eran culpables de transgredir la ley, de que era necesario que un inocente muriera por ellos. Y era tan gráfico la manera que les enseñó el Señor, en forma, de manera que ellos pudieran entenderlo fácilmente, con ese ejemplo del sacrificio levítico. Pero eso apuntaba a un redentor, ¿sí? Apuntaba a un redentor. Y fíjense, hermanos, que con el tiempo, la gran mayoría de los israelitas, óigame bien, malentendieron el propósito didáctico de los sacrificios y de los demás ritos del culto judío. Lo malentendieron. ¿Y por qué lo digo? Porque nuevamente, llévese esto en su cabeza, el propósito de ese sistema sacrificial era ofrecerle al judío que pensara en su incapacidad, que él no podía obrar nada al favor de ellos, ni porque se esforzaran podían cumplir plenamente la ley de Dios, y siempre los dejaba era en un estado de culpabilidad, de ser malditos de parte de Dios. Y que el sacrificio iba a representar que algo externo, un inocente, tendría que morir en cambio de ellos. Ahora, lo malentendieron. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a pensar que el cumplimiento de la ley sí era suficiente, ¿sí? Que era suficiente para que ellos mismos pudieran lograr la salvación, y se volvieron meticulosos en guardar la ley. Aún inventaron otras leyes para poner unas cercas más amplias de la ley original de Dios para nunca transgredir a la ley verdadera, ¿sí? Pusieron otras cercas, es decir, y si esas cercas eran transgredidas, aún así ellos estaban guardando su corazón de no transgredir la ley de Dios. Pero aunque eso era en cierto aspecto, ¿cómo decirlo? Funcional, no se trata de lo que sea funcional, sino de lo que Dios manda que sea. Y es su ley, solamente su ley y nada más que su ley. Entonces ellos creyeron que con el cumplimiento de la ley era suficiente para que ellos pudieran lograr la salvación. Y de aquí precisamente es de donde se desprende la idea judaizante de la necesidad de la circuncisión para poder ser salvo. Ahí nace, ¿sí? Ellos entendieron, cumplo la ley, soy salvo. Entonces, en tiempos ya de Pablo, dice, entonces para el que dice creer en Cristo, no, súmele la circuncisión, súmele obrar el culto mosaico y verá que lograrán la salvación. Y digo, hermanos, que esta fue la tragedia de la gran mayoría, pero no de todos los israelitas, no de todos. ¿Por qué? Porque aún en medio de tan vasto pueblo se hallaba un remanente que desconfió de la perfección de sus obras. Ellos eran conscientes. Hubo un grupo de personas dentro del pueblo que ellos dijeron, no, mis obras no son suficientes, mi cumplimiento a la ley no es el que demanda el Señor, mi cumplimiento a la verdad, a las demandas de nuestro Dios siempre se quedan cortas y son
permeadas por el pecado. Entonces, ese remanente que desconfió de la perfección de sus obras y creyó en la promesa de un redentor que sí podía salvarles de sus pecados, los mantuvieron en pie para confiar solamente en la provisión de Dios. Por ejemplo, aunque Pablo lo va a mencionar más adelante en el capítulo 3 acerca de Abraham, ¿sí? Dice la escritura, y creyó Abraham a Dios. No encuentro un paréntesis, un asterisco o una nota de pie de página que nos diga, y creyó Abraham a Dios y por sus obras. No, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, aquí ya nomás nos revela que había dentro del pueblo de Israel un remanente que creyó a Dios, no en sus obras, no en la suficiencia de un actuar perfecto a lo que Dios demanda en su palabra, sino que creyó a Dios. Y esa creencia en Dios le fue contada por justicia para Abraham. Así es que, hermanos, con todo, la diferencia entre judíos y gentiles era sumamente abrumadora. Y aunque los judíos también eran pecadores, ellos no estaban abandonados a una sensualidad tan burda y tan abierta como si lo estaban los gentiles. ¿Por qué? Porque la ley los enmarcaba y los protegía. La ley les decía no matarás, la ley les decía no adulterarás, la ley guardaba el corazón engañoso de los judíos, mientras que los gentiles estaban a expensas de su sensualidad, a expensas de su pecado y de cualquier condición jactanciosa, pecaminosa de su corazón. Ahora, Pablo es aún más claro al decir en la primera parte del versículo 16 que la diferencia entre judíos y gentiles estaba en el conocimiento, ¿sí? Claro está. Ahora lo dice el apóstol aquí en el verso 16, que ese conocimiento está bajo la nueva revelación que es en Jesucristo. Dice, bueno, ustedes o nosotros, más bien porque él se involucra, nosotros como judíos somos diferentes a los gentiles porque tenemos la ley, porque tenemos la revelación de la palabra de Dios, la cual fue confiada a nuestro pueblo. Pero ahora Él les va a decir que el judío que ha creído, el judío cristiano, tiene una revelación mayor. Y comienza ese verso 16 diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto ya lo entendían desde el Antiguo Testamento, pero él avanza, dice, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Entonces, aquí vemos una revelación mayor. Entonces, con esto el apóstol Pablo les está diciendo que ya no deben pensar simplemente como judíos, ¿sí? Sí, tienen virtud en ser judíos, pero ya no piensen simplemente como judíos, sino que ahora tienen que pensar como cristianos y que no debían ignorar que aunque eran judíos de sangre, el verdadero conocimiento les vino cuando Cristo les fue predicado. Allí vino la luz completa sobre su entendimiento, sobre sus conciencias, sobre sus corazones. La predicación del Evangelio llevó a estos hermanos judíos a comprender que lo dicho por Moisés y que lo dicho por los profetas apuntaban ¿a quién? A Cristo. ¿A quién predicó Moisés? Predicó a Cristo. ¿A quién predicaron los profetas? Predicaron a Cristo.
Y esto es lo que lleva Pablo a que estos hermanos judíos cristianos entiendan que eso es lo que deben tener en mente, a Cristo, que Cristo es el sustituto perfecto dado una vez y para siempre en el sacrificio de la cruz. Que ustedes ya lo sabían por medio de sombras, por medio del sistema sacrificial levítico. Pero ahora estas sombras han sido quitadas y ustedes pudieron ver el sacrificio mismo del justo, del santo. ¿Y qué de los gentiles? Los gentiles no tuvieron a Moisés. Los gentiles no tuvieron a ningún profeta. Por tanto, la oscuridad de la ignorancia estaba completamente sobre los gentiles. Ellos eran ignorantes en esto. Entonces, más diferencia, ¿verdad? De esta manera, Pablo quiere que sus hermanos judíos, que habían tenido el privilegio de aprender de la verdad de la salvación, Pablo quería que ellos no fueran tropiezo para los gentiles y que su conducta expresara que ningún hombre puede ser justificado por la obediencia a la ley de Moisés. Y fácilmente nosotros como creyentes podemos caer en este craso error, ¿sí? Podemos entender que hemos sido salvados por gracia, que hemos sido salvados por Jesucristo y aún demandamos de nuestros hermanos que vivan por obras, ¿sí? Demandamos que eso suceda. Y aún uno puede llegar a escuchar a algunos hermanos en que en vez de participar al incrédulo del evangelio, lo que dicen, no, usted lo que necesita es ir a mi iglesia. Usted lo que necesita es tener una Biblia. Usted lo que necesita es orar. Y lo que están haciendo es demarcando sobre las conciencias de estos incrédulos que entonces se trata es de obras, obras, obras y obras. No, lo que uno debe hacer como creyente ante un incrédulo es presentarle la luz del evangelio y es Cristo, que Cristo es quien le salva. Y claro está, de ahí en adelante, después de que Cristo salva, ya vienen unas responsabilidades que nacen es del amor que Cristo tuvo para con nosotros. Y es la respuesta a ese amor. Es amarle a Él por medio de la obediencia. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo fue sumamente claro al decir que el que me ama, decía el Señor, guarda mis mandamientos, ¿sí? El amor que nosotros como creyentes reflejamos a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, es por medio de la obediencia. Pero es una expresión de amor, mas no es una expresión para ganar el favor de Dios, ni mucho menos la salvación. Así es que nosotros podemos caer en este craso error de imponer cargas sobre los incrédulos para que vivan por obras, para que busquen la salvación por obras. Y esto está sumamente marcado aquí en la Escritura como algo que no debe ser, que es condenable. Ahora, en este verso 16, si usted se da cuenta, es la primera vez que encontramos la palabra justificado, ¿sí? La carta tiene como corazón, tiene como tema la defensa de la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y aquí en el verso 16 del capítulo 2 es la primera vez que encontramos esa palabra, justificado. Pero antes de saber lo que significa justificar, preste atención a las palabras del verso 16, ¿sí? Del versículo 16. Y lo leo nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces haga de cuenta que allí Pablo va subiendo una montaña, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y llega a una cúspide, a una cúspide. ¿Cuál es? Cuando dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y ahora comienza a descender esa misma montaña,
en ese mismo orden, diciendo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí nosotros encontramos es una repetición de términos, ¿sí? Una repetición de términos de parte del apóstol. Y él lo hace con con intención, ¿sí? Y recuerde que cuando nosotros en la escritura encontramos una repetición, recuerda, por ejemplo, cuando uno lee en las palabras del Evangelio, cuando el Señor dice alguna expresión y comienza diciendo, de cierto te digo, ¿sí? Que en el griego es amén, amén. Y dice, pues, lo que él quiere expresar. Entonces, esto implica que hay algo que se debe prestar suma atención. No significa que el resto de escritura, donde no esté una repetición como tal, no deba ser tenida en cuenta. Pero sí lo que expresa una repetición es que es buscar la atención de su audiencia. Y aquí, por ejemplo, encontramos esa repetición de términos de parte del apóstol con el propósito precisamente de hacer énfasis en esta doctrina. ¿Cuál? La doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación, que primeramente era conocida por ellos como judíos cristianos, pero que también fue conocida y creída por los gentiles. Por eso es que si ustedes leyeron cuidadosamente el versículo 16, Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros también, refiriéndose a que otros también habían creído. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Refiriéndose a quiénes? A los gentiles. Entonces, en connotación, haciendo como un pequeño resumen, Pablo le está diciendo, nosotros somos privilegiados como judíos de raza, ¿sí? Sobre los gentiles. Teníamos más luz que los gentiles que vivían en tinieblas. Podíamos estar guardados por la ley para no pecar. Y los gentiles estaban desprotegidos de ese conocimiento, por eso pecaban de una manera más abierta. Pero aún así, los dos grupos éramos pecadores y teníamos la misma necesidad. Y ahora que somos justificados no por la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, esto no solamente nos aplicó a nosotros como judíos que teníamos la luz, sino que también esa luz le fue dada a los gentiles. Helos aquí. Los que están ustedes tratando de judaizar, ellos también creyeron en Jesucristo. Ahora, henos aquí. Nosotros como gentiles creímos lo mismo que creyeron los judíos de antaño, lo mismo que creyeron los gentiles del primer siglo. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, creer en Jesucristo, tanto por los judíos como por los gentiles, resultó en qué? En ser justificados, en ser justificados. Entonces, la primera pregunta que debiéramos resolver es, ¿qué es ser justificado? ¿Cierto? ¿Qué es ser justificado? Por otra parte, esta porción del versículo 16 nos dice que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, aquí nos resultan dos preguntas más. Ya tenemos qué es ser justificado y la otra pregunta que nos resulta es ¿qué es la fe de Jesucristo? ¿Qué es la fe de Jesucristo? Y claro, está la contrapartida, ¿qué son las obras de la ley? Entonces tenemos tres preguntas por resolver. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es la fe de Jesucristo? ¿Qué son las obras de la ley? Y atendamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? Bueno, la palabra justificar en el griego tiene diferentes usos según sea su contexto, ¿sí? Diferentes usos, pero tan solo voy a citar dos de esos usos y claramente uno de ellos es el que aquí Pablo utiliza, ¿sí? El primer uso que les voy a hacer mención
de la palabra justificar es que justificar puede ser entendido, óigame bien, puede ser entendido tal como lo podemos encontrar en un diccionario común y corriente. Y es que justificar se trata de la acción de exponer o presentar pruebas para demostrar algo. Eso es justificar, ¿sí? Es una acción de buscar las pruebas, de buscar los medios para poder comprobar algo, para demostrar algo. Eso es justificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquella persona que no pudo asistir al trabajo, ¿sí? Se enfermó. Por causa de esa enfermedad no pudo ir al trabajo. ¿Pero qué le demandan en el trabajo? Usted tiene que justificar por qué no fue a trabajar. Ahora bien, para poder justificar, ahora, ¿quién es el que va a justificar acá? El que no fue a trabajar, ¿cierto? Es él el que justifica, ¿sí? Es él el que va a justificar. ¿Cómo lo va a justificar? Por medio de un documento. ¿Cómo cuál? Como lo es una incapacidad médica. Entonces, tiene su incapacidad médica, se presenta a su trabajo y justifica por qué no asistió. ¿Sí? Esa es una justificación. Ese es el primer sentido al que podemos hallar de la palabra justificar. Es una acción de exponer o presentar pruebas para demostrar algo. Se trata de una justificación de nuestra parte para que otro hombre la constate. ¿Cierto? Yo me justifico. Soy yo el que me estoy justificando con una obra, con una acción. ¿Sí? Y este es el sentido que utilizó Santiago en su carta. Y de esto ya lo estudiamos. Fíjese en Santiago capítulo 2, verso 21. Santiago capítulo 2, versículo 21. Dice aquí la escritura, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, aquí esta carta de Santiago y sobre todo esta expresión causó revuelo dentro de muchos cristianos, llegando al punto de decir, aquí está contradiciendo la doctrina de Pablo. Está contradiciendo que la justificación no es por obras, sino por la fe. Porque aquí claramente Santiago está diciendo que Abraham fue justificado, ¿es por qué? ¿Por la fe? No, está diciendo que fue justificado por las obras, por las obras. Y dice cuál fue la obra, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O como lo dice allí más adelante en ese mismo capítulo, verso 24, que aquí ya como que Santiago lo que hace es resumir lo que él está diciendo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, bueno, aquí, aunque todavía está sumamente lejos de lo que enseña Pablo, pues se acerca un poco a decir, bueno, no solamente es por las obras, también es justificado por la fe. Pero, ojo, Santiago está usando la palabra justificar en ese primer sentido que les acabo yo de enunciar. ¿Cuál? La intención de justificar, que la persona misma se justifique delante de otros. Y es interesante porque, o sea, yo traigo estos textos de Santiago precisamente para hacer una comparación con las palabras de Pablo. Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, ¿verdad? ¿Mm? Además de la fe. Y Pablo dice que el hombre solamente puede ser justificado por la fe y no por las obras. Ahí hay un desligamiento de pensamiento, pudiéramos decirlo así. Pero entonces, ¿qué diremos? ¿La Biblia presenta una contradicción? Pues quisiera yo responder de la misma manera que lo hizo el apóstol Pablo. En ninguna manera. No hay contradicción. Lo que Santiago expresa es que a los ojos de los hombres
a los ojos de los hombres, somos declarados justos por nuestras buenas obras. A los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. Nuestras obras justifican lo que soy. Eso es lo que está diciendo Santiago, que las obras del cristiano justifican lo que es. Y no solo por nuestra fe, aunque la fe lo justifica. Y esto es debido precisamente a que la fe, cuando es genuina, cuando es verdadera, cuando hemos recibido esa gracia de la fe es invisible, ¿cierto? Es invisible. ¿Es invisible para quién? Para los hombres. La fe es invisible para los hombres, mas no para Dios. Entonces, al ser invisible para los hombres, esta fe se hace visible por medio de ¿qué? De las buenas obras. De las buenas obras. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago no está contradiciendo en lo absoluto al apóstol Pablo. Santiago no está diciendo que por medio de las obras alcanza la salvación o que por medio de las obras alcanza la justificación delante de Dios, sino alcanza la justificación es delante de los hombres. Ahora, la fe verdadera, óigame bien, la fe verdadera y que es invisible, pues resulta en ¿qué? En buenas obras. Resulta en buenas obras. Para Pablo, la palabra justificar, él la utiliza con otro sentido, y es en el sentido legal, en un sentido legal. Dentro de la teología se conoce esto también como el sentido forense, ¿sí? Es decir, que se da dentro de ese ámbito judicial, dentro de un estrado donde hay un juez, ¿sí? En ese sentido legal, de declarar a alguien como justo en ese contexto de un tribunal, ¿sí? ¿Qué hay en un tribunal? Bueno, está el acusado, está el juez y obviamente hay otros actores allí. Pero me quedo con ese, con el acusado y con el juez. Y con esto en mente, entonces, justificar viene a ser ser absuelto, ¿sí? Absolver al culpable. Y esto no lo hace el culpable, ¿sí? No, yo no vengo a que me absuelvan, ¿sí? Sino ¿quién es el que absuelve? Es el juez el quien declara a que esa persona es o inocente o es culpable. Es el juez el que hace esa declaración. Mire, Calvino él llegó a decir que la justificación es el tema principal, o más bien, es la principal bisagra en la que gira la salvación. Entonces es necesario entender este concepto de justificación. Entonces, nosotros con esto en mente podemos entender que esta doctrina es de suma importancia para comprender la salvación misma, ¿sí? Porque hay muchos que se han desviado del entendimiento de la salvación, que han considerado que pueden llegar a salvarse por sus propios méritos, que han aún llegado a pensar que su salvación, si la han alcanzado, aún la pueden llegar a perder. Pero si nosotros entendemos esta doctrina de la justificación, vamos a entender y saber valorar la salvación que nos ha sido dada. Ahora piense por un instante en las palabras del apóstol Pablo a los romanos cuando citó, por ejemplo, Romanos 3:10, cuando él dijo, no hay justo ni aun uno. Piense por un instante qué quiso decir el apóstol Pablo con ello. No hay justo ni aun uno. Bueno, esto denota que el hombre tiene un estado corrupto, que su naturaleza es de corrupción, que todo ser humano es incapaz de hacer lo que es bueno, que todo ser humano es incapaz, o más bien no tiene la categoría de ser declarado recto o ser declarado bueno delante de Dios. ¿Por qué? Por la corrupción que hay en él. No tiene nada.
Se presenta delante del juez y el juez solo va a ver qué, culpa, culpa, culpa. No hay nada más que pueda hallar en el hombre. ¿Y esto le sucede a quién? A todos los hombres, sea judío o sea gentil. Y este pensamiento es aún más claro en las palabras del salmista cuando él dijo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143, versículo 2. No se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué está diciendo? Que el hombre no tiene la capacidad en este segundo aspecto o modo de utilizar la palabra justificar que la usa Pablo, en ese sentido, aquí el salmista nos está diciendo que el hombre es incapaz de presentarse delante del juez y justificarse delante de él para ser declarado justo, para ser declarado sin culpa, inocente. No puede. ¿Esto a qué nos lleva? A que el hombre, todo hombre está en una profunda necesidad delante de Dios. Esto nos deja ante la situación de que todo hombre es un necesitado. Es un necesitado. Somos reos. ¿Sí sabe qué es un reo? ¿No? Uniforme a rayas. O un uniforme naranja. De ladrón. Ese es un reo, aquel que tiene cargos en su contra y que va directo a enfrentarse ante un juez. Eso es lo que somos nosotros, reos, que sobre nosotros hay acusaciones sumamente delicadas de haber cometido una lista gigantesca de delitos. Somos reos, ¿sí? La humanidad completa es pecadora, que ha violado la ley de Dios una y otra y otra y otra vez. Y como reos seremos presentados delante del juez del universo, quien tiene como característica ser justo. Tremendo, ¿no? O sea, la escena no es de una equidad en medio de las dos partes, ¿sí? El peso absoluto está sobre el juez justo, mientras que a este lado estamos nosotros colgando de un hilo en nuestra injusticia, en nuestro pecado. Entonces, si ese juez de carácter justo es quien nos va a abordar nuestro caso, hermanos, no esperemos otra cosa que la justicia de ese juez, ¿sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Pagar a cada quien lo que debe, ¿sí? Y en la justicia, hermanos, el Señor, Dios, el juez supremo, no tendrá por inocente al culpable. No. Entonces ya es de considerar, ya deberíamos estar reflexionando acerca de nuestra condición actual. Somos deudores delante de Dios, somos transgresores delante de Dios y nos hemos de presentar delante de ese juez que no va a tener por inocente al culpable. Yo pregunto, dígame, ¿con qué argumentos llegará delante de Dios para que le absuelva? ¿Qué le va a decir? ¿Serán las buenas obras? Usted sabe muy bien que sus obras están contaminadas con pecado, que están contaminadas con orgullo, con el deseo de ser reconocido por los hombres, y eso es vanagloria. ¿Eso le servirá para que usted lo presente como prueba, como argumento? No. Una pregunta más. ¿Acaso podrá listar los 10 mandamientos, citarlos uno a uno y decir, como lo dijo ese joven rico, todo esto lo he cumplido? ¿Será que usted podrá llegar delante del juez justo y decirle, todo esto lo he cumplido? Hermanos, eso sería una afrenta más delante del juez, quien diseñó la ley.
Una pregunta más. ¿Podría decir que ha sido un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre? Pues en el juicio se levantarán sus hijos y su cónyuge y serán traídos para testificar y usted será hallado culpable. Por donde lo mire, por donde lo mire, somos culpables. No hay nada que el hombre pueda traer delante de Dios. Por eso es que recuerde las palabras del salmista, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay manera. Ninguno de nosotros tenemos lo suficiente como para probar que somos justos. No lo hay. Podremos engañar al hombre, pero no a Dios, quien lo ve todo. Él no puede ser burlado. Por tanto, no podremos llegar delante de Dios ni para suplicar su favor sobre la base de cualquier virtud nuestra. No podremos. Porque sencillamente ningún hombre goza de ninguna virtud por sí mismo. Somos pecadores. Ahora, lo que nos resta es ser conscientes que somos pecadores. Ese sería un buen punto de partida, ¿sí? Reconocernos pecadores y que nuestra única esperanza está allá, en el juez, en ese juez justo. Allí está nuestra esperanza para que ese juez justo nos mire como, con misericordia. Porque es lo único que pudiéramos recibir, misericordia. ¿Acaso hay tal esperanza para los hombres? Que nosotros, siendo culpables, seamos presentados delante de un juez que es justo, que no tendrá por justo al pecador. ¿Será que tendremos alguna esperanza delante de él? Siendo que el caso de los hombres es un caso completamente perdido. Digo que es perdido porque en el tribunal de Dios todas las evidencias apuntan en nuestra contra. Pero recordemos que Pablo hace una afirmación que es sumamente esperanzadora, y es que aunque el hombre no se puede justificar por sí mismo, sí puede serlo por la fe de Jesucristo. Y esto nos lleva a resolver precisamente las siguientes preguntas: ¿de qué es la fe de Jesucristo y qué son las obras de la ley? Y estas dos preguntas son dos condiciones que tiene precisamente la doctrina de la justificación, la fe y las obras. Una, la fe, permite la justificación. La otra, las obras, la impide la justificación. Y esto es sumamente fácil de conciliar si tenemos claridad de la condición del pecado en la cual está la humanidad. Si nosotros entendemos la condición humana, la condición de pecado, nos será fácil conciliar estas dos restricciones acerca de la justificación. Siendo que el hombre es pecador, todos sus pensamientos y las intenciones de su corazón están manchadas ¿de qué? De pecado, ¿sí? De pecado. Por eso el hombre es proclive ¿a qué? Al mal, solamente al mal. Aunque es más preciso usar el razonamiento de la Escritura cuando el Señor dijo en Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Poca, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Procurar arrepentirse y hacerlo mejor. No, dice la escritura, era de continuo solamente el mal. Fíjense, ni siquiera dice que el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Como si el corazón se dirigiera, era donde hay mal y dirijámonos hacia allá. No, aquí está diciendo que el corazón era de continuo solamente el mal. Es decir, que el mal no estaba allá afuera, que el mal estaba en medio del hombre. Y esto es una realidad no solamente del Génesis, sino de nuestra actualidad. Todo lo que el corazón del hombre puede albergar es el mal. Y esto hace que lo que nazca de su corazón no esté libre de pecado. Por tanto, ni las obras de la ley podrán cambiar su estatus de culpable. ¿Qué son las obras de la ley?
porque esto es una restricción que nos presenta aquí el apóstol Pablo, las obras de la ley, que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Preste atención, las obras de la ley son los hechos que exige la ley. Son los hechos que exige la ley. Y de manera general, cuando hablamos de la ley, ¿qué es la ley? Bueno, la ley es esa regla de conducta prescrita por una autoridad superior. Ahora piense en esto. Piense en la ley de Dios como la autoridad que está por encima de todas las autoridades. ¿Sí? Lo que Dios manda, lo que Él ha prescrito para que nosotros andemos en ella. ¿Mm? La ley moral de Dios está condensada en dos enunciados en el Nuevo Testamento. ¿Sí se acuerdan? Primera parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquiera o alguien llegará de manera osada y decir, eso es sencillo. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta resume la primera parte, la primera tabla de la ley moral de Dios. Y esta la segunda. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, esto también es sencillo, pensará otro. Pero esto condensa la segunda tabla de la ley de Dios. Pero usted se ha puesto a pensar que ese amor que demanda aquí la ley moral de Dios está ausente en la humanidad. ¿El hombre no es capaz de amar a Dios como Dios lo demanda? Porque el hombre precisamente es incapaz de cumplir cabalmente lo que Dios ha mandado y de esta manera no puede ser declarado justo delante de Dios. La ley demanda, el hombre incumple o queda corto, muy corto. Por tanto, no puede ser justificado por decir, obré la ley, porque no puede. Además, tenga en cuenta que Pablo ha traído en el desarrollo de la carta las intenciones de los judaizantes, que demandaban el cumplimiento estricto de lo que Moisés mandó para ser salvos. Y entre lo que mandó estaban las prácticas ceremoniales, como lo era la circuncisión. Entonces, ya sea la ley moral o ya sea la ley ceremonial, el hombre no podía ser justificado por ellas. Primeramente, la ley moral, es decir, nuestros deberes para con Dios y los deberes que tenemos para con los hombres, en nuestra condición de pecadores, es imposible que lo cumplamos. ¿Mm? Ya por ese lado, no podemos justificarnos por el cumplimiento de la ley. Ahora piénselo en lo que concierne a la ley ceremonial, que seguramente en lo que concierne a la ley ceremonial, ese cumplimiento sí se podía alcanzar, o cuando menos los judíos eran sumamente estrictos en hacerlos. La ley ceremonial. Pero la ley ceremonial no tenía la intención de lidiar con la culpabilidad del pecado. Para eso no era la ley ceremonial. Más bien, la intención de la ley ceremonial en parte fue dada ¿para qué? Para regular la adoración a Dios. Regular la adoración a Dios y en parte también la ley ceremonial prefiguraba a Cristo y a su obra. Los sacrificios apuntaban ¿a quién? A Cristo y a su obra. Entonces, la ley ceremonial no era para justificar. Si nosotros entendemos que el hombre es incapaz de cumplir la ley moral de Dios y que la ley ceremonial no aprovecha en nada para ser absueltos de nuestra culpa, hermanos, esto deja a los hombres en una profunda dependencia de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Pues como vemos, de nuestra parte está vetado alcanzar el título de justo y más bien, debiéramos decirlo, más bien es de ser declarado justo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos atribuirnos ese título. Si no es el juez quien nos dice eres justo o te declaro justo, más bien, porque no eres justo, te declaro justo. Y ante esta realidad, Pablo dice que aunque no es por las obras de la ley, el hombre puede ser justificado por la fe de Jesucristo.
2 cortos versículos, pero tienen mucha carne. Entonces, nos falta resolver una tercera pregunta. ¿Qué es la fe de Jesucristo? ¿Qué es la fe de Jesucristo? Pues la fe de Jesucristo es la única forma de justificación, tal cual como lo presenta el apóstol Pablo. Y en nuestra clase de estudio bíblico nosotros ya hemos estado tratando acerca del tema de la fe. Por tanto, yo apelo a la memoria de cada uno de ustedes para que recordemos que la fe se trata es de qué? De un medio. Es una herramienta por la cual Dios nos concede la salvación. Es una herramienta, ¿verdad? No es una obra del hombre. Es una herramienta. Es un medio. La fe es la confianza, óigame bien, la fe es la confianza que tenemos hacia Dios, creyendo que plenamente en Él, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Por tanto, solo por la fe podemos nosotros abandonar cualquier intención de apoyarnos en nuestros esfuerzos y más bien descansar en Dios. Allí ya se abre la ventana esperanzadora de decir, si por mí fuera, no hay nada que me justifique delante de Dios y merezco el castigo eterno. Pero se abre la ventana de la fe que me permite ver que es a través de ella que Dios me puede salvar y que yo puedo confiar en lo que Dios ha de hacer para esa salvación. Hermanos, la fe no es una capacidad que nace del hombre. Hay quienes lo enseñan de esa manera, que el hombre tiene fe, que el hombre puede accionar esa fe para su beneficio. Y esto lo que hace es que el hombre sea jactancioso y sea la fuente de mérito para su salvación. Pero no, la fe no es una capacidad que nace del hombre, pues de ser así, el hombre estaría aportando su fe, entre comillas, para ser salvo y ya no sería por gracia, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos claros? Pablo es muy claro al decir en Efesios 2:8, y esto lo hemos repetido muchas veces, porque por gracia sois salvos. ¿De qué manera? Gratis, por gracia. Y nos menciona cuál es el medio. Por medio de la fe. Esa es la herramienta. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la misma herramienta, el mismo medio, ¿la concede quién? Dios. La capacidad de creer, ¿quién la da? Dios. El hombre no es capaz de creer. Él cree hasta que Dios le capacita y le da la herramienta para creer. Y es la fe. Y con este sencillo versículo, hermanos, nosotros podemos entender que Dios es el que salva, dando todo lo necesario para lograr la salvación, incluyendo precisamente la fe, la capacidad de creer. Además, este versículo nos dice que el hombre sin la intervención de Dios es incapaz de creer. Por tanto, los que creen son aquellos a los cuales Dios les dio el don de la fe. Es decir, Dios salva a quien Él quiere. Elección. Ahí está. Elección. Él elige y a los que elige les da la fe. Pablo es sumamente cuidadoso para dejar lo más claro posible la doctrina de la justificación y para ello él nos dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Ahora, para que Dios declare a un hombre justificado, es decir, que lo declare libre de culpa, no pierda esa cena, Dios como juez, el hombre como ese reo, ese culpable, que tiene un cartapazo que apunta esa a su condenación, para que Dios lo pueda declarar libre de culpa, justificado, demanda que sea por medio de la fe que él mismo da. ¿Sí? Y esa fe solamente puede ser depositada no en su obra, no en la obra del que recibe la fe. Yo creo que soy capaz de obedecer plenamente la ley. Yo creo que soy capaz de ser bueno. Yo creo que soy capaz, no. O yo creo que soy capaz de que esta iglesia me va a reformar. O yo creo que soy capaz de que el gurú, de que el guía espiritual me va a acercar
a la justificación. No. La fe que nos ha sido dada, que Dios nos la da, esa fe solamente puede ser depositada en Cristo. En Cristo. Y esto quiere decir que el hombre ha de confiar en Cristo y en su obra. ¿Sí? Ahora bien, Dios como juez justo, miren, Dios no puede cambiar de parecer frente al pecado. Él no lo pasará por alto, como si no hubiese pasado nada. Es decir, Dios no puede, nuevamente, Dios como juez, el hombre como reo, y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer contigo es, te declaro inocente, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué justifica que ahora ese reo que tiene todo en su contra sea declarado justo? Si no hay una base, si no hay un sustento, esa declaración, por más de que venga del juez, es injusta. Porque ¿qué merece el reo? ¿Muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y él ha sido considerado, todas las evidencias apuntan que él es pecador, que somos pecadores. ¿Y apunta qué? Que el veredicto debe ser muerte. Entonces, para que Dios pueda declarar a un hombre justo, necesariamente él tiene que hallar la justicia o más bien que una justicia, que esa justicia que le va a ser imputada, que va a ser revestida o puesta sobre este reo, debió haber sido alcanzada de algún modo, debió haber sido ganada. ¿Sí me entienden? Por tanto, ¿qué es lo que hace el juez justo? Envía a su Hijo Jesucristo para que Él sea quien como mediador, como sustituto, sea a quien se le demande la obediencia plena de la ley, incluyendo la obediencia de ser llevado a la muerte al tomar el lugar de los pecadores. Este reo es incapaz de hacer eso, pero hay una persona que sí lo puede hacer, que puede ganar esa justicia que él no es capaz de obtenerla. Y esta justicia que gana el Hijo de Dios es tomada por el juez y dice, la tomo porque Cristo hace, esta es mi justicia, yo morí por ellos. Y esa justicia la toma el juez y la deposita sobre el reo. Y por eso es que, siendo injusto, es declarado justo el reo. ¿Me voy a entender? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, Cristo es el único que pudo cumplir toda la ley. Ley moral, ley ceremonial, ley civil. Esto es la obediencia activa de Cristo. Pero hubo una obediencia pasiva. ¿Cuál fue? Ser llevado como oveja al matadero. Pasivamente fue llevado a la cruz, siendo sustituto de nosotros. Y en esa obediencia activa y pasiva, el Señor le declara justo, le declara justicia sobre el justo. Entonces, si ustedes como yo, hermanos, confiaron en que el Hijo de Dios cumplió perfectamente la ley de Dios, pues Él ganó la justicia requerida por Dios y lo que hace Dios el juez justo, es tomar la justicia de Cristo e imputarla. Bueno, ¿qué es eso de imputarla? Nuevamente se trata de un término judicial. ¿Sí? Estamos hablando de una situación judicial, de un estrado, de un juez, de un culpable. Entonces debiéramos seguir usando esta terminología. Es imputar la justicia, que significa atribuirla sobre nosotros que somos injustos y que para poder ser imputados o ser revestidos por la justicia de Cristo, lo único que Dios ha dispuesto es que creamos en Cristo y en su obra. Es mirar a nuestro sustituto y decir, Él lo hizo por mí. Él ganó esa justicia por mí porque yo no podía. Él sí cumplió toda la ley, yo no puedo. Él murió y se levantó de los muertos, yo no puedo pagar con mi muerte, ni siquiera.
Qué interesante, ¿no? Y esto hace glorioso precisamente la salvación, que creamos en Cristo y en su obra. Con esto, hermanos, queda totalmente desvirtuado que los hombres puedan hacer algo como para ser declarados justos delante de Dios. ¿Mm? Solamente Dios, como juez, puede hacer semejante declaración y lo hace en la base de la obra de Cristo y la atribuye por medio de la fe. Solo por la fe es que somos salvos de la ira de Dios. Y cuando Dios ve a aquel que ha creído, no ve la justicia del hombre, porque según el profeta, no resulta otra cosa que hediondos trapos de inmundicia. Esas son las justicias del hombre. Hediondos trapos de inmundicia. Pero Dios no ve la justicia del hombre cuando nos ve a los que hemos creído, sino que Él ve es la justicia de su Hijo Jesucristo sobre nosotros. La demanda frente a la deuda del pecado ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Él nos ve inocentes en la justicia de Cristo. No nos ve inocentes en nuestras justicias, porque jamás lo lograríamos. Así es que con todo esto, hermanos, nuevamente les digo, dos pequeños versículos, pero aún pudiéramos quedarnos hablando más del tema, porque es sumamente profundo lo que hay acá. Pero debiéramos concluir, cerrando ya, es que aunque Pablo habla o propone más bien la doctrina de la justificación, debiéramos entender primeramente que la intención del apóstol era enseñar que la justificación por fe une a dos pueblos. No lo perdamos de vista, porque de lo contrario estaremos sacando el texto del contexto. ¿Sí? Pablo dice, no se dividan, no hay por qué hacerlo, porque lo que los une a gentiles y a judíos no son sus prácticas, no es lo que eran, sino lo que los une es la justificación por fe en Jesucristo. Ahora, adicionalmente a ello, la justificación debe guardarnos para tener actitudes que reflejan lo contrario. Eso es hipocresía. O sea, si nosotros entendemos la doctrina de la justificación, debiéramos nuestro actuar ser de acuerdo a ello. ¿Sí? No vivir por obras, ni mucho menos poner cargas, obras sobre otros. Si entendemos que todos somos pecadores, todos estamos en necesidad, pues solamente Él puede otorgarnos esa salvación. Pero no podemos pasar de largo que el sentido de esta doctrina hará diferencia de la manera de cómo seremos reconocidos delante de Dios, ya sea culpable o inocente. ¿Sí? Eso debe despertar a todo ser humano, que la condición toda de todo hombre es presentarse delante del juez. ¿Mm? Ahora, el punto es, ¿ha reconocido su necesidad? Eso es lo que debiéramos preguntarnos primeramente. ¿Hemos reconocido que somos necesitados delante de Dios? ¿Que nuestra vida lo que únicamente manifiesta es pecado tras pecado? ¿Que somos pecadores? ¿Y que eso nos pone en un estado de culpabilidad delante de Dios? Nuevamente uso la expresión, somos reos, con un cartapacio sumamente amplio de acusaciones en nuestra contra. Pero mire lo bueno, la bendición de esto es que si yo considero mi necesidad, nos acercamos a Dios pidiendo misericordia, porque es que no se trata de mis obras, no se trata de lo que nosotros pudiéramos lograr, no, jamás vamos a poder nosotros por nuestro actuar alcanzar la bondad de Dios en la salvación. Nunca lo vamos a poder hacer, por más de que se esfuerce, si es que Dios no hace la obra.
Así es que debiéramos rogar es por la misericordia del juez santo y justo. Ahora, para ello necesitamos ver el pecado como lo ve Dios. Lo ve sumamente grave. Lo ve como la causa suficiente para que seamos merecedores de la muerte. Pero si nosotros consideramos el pecado como algo que no es, o más bien que es liviano, jamás vamos a tener la dimensión de ser necesitados delante del Señor. Entonces la pregunta es, ¿se sabe usted o se reconoce más bien usted como pecador? ¿Se reconoce como culpable? Y obviamente esa pregunta aplica también para mí. Entonces entienda esto, ¿qué es lo que nos enseña estos versículos? Que la base de la justificación es la obra de Cristo, que el modo de alcanzar la justificación es por la fe en Jesucristo y que la necesidad de alcanzar la justificación por fe es porque nuestras obras, las obras de la ley, nadie por medio de ellas jamás será justificado. ¿Ha dependido de sus obras para ser justificado? Es una situación lamentable, hermanos, ya que esto genera inseguridad debido a la variabilidad del hombre. Si nosotros posamos nuestra confianza en nuestras obras, pues vamos a estar en el vaivén del, ¿será que soy salvo? ¿Será que no lo soy? Porque como lo hemos puesto sobre los hombros nuestros, como hoy pequé, entonces ya no soy considerado justo. Pero si ponemos esa carga es en la cruz de Cristo, que Cristo sea nuestro sustentador, sea realmente lo consideremos como nuestro sustituto, eso lo llevó Él. Eso lo llevó Él. Y de aquí en adelante somos justos. La justificación es una doctrina que ocurre de manera puntual en la vida de un individuo. Ocurre una vez y para siempre. Diferente a la santificación. Que la santificación es algo progresivo que se desarrolla durante toda la vida del creyente. La justificación ocurre una y sola vez en una experiencia única en la vida del creyente. Así es que, hermanos, nuevamente yo vuelvo a esta expresión. ¿Qué espera para venir a Cristo? ¿Qué espera para confiar en Él? ¿Qué espera para creer en su obra? Y esta declaración, hermanos, debe llevarnos a todos nosotros de que nos sabemos ser justificados por la obra de Cristo, por la fe en Cristo, en que en la práctica pues nuestro servicio va a ser incondicional a quien nos ha justificado. Servirle a Dios. ¿Mm? Resulta en buenas obras. Resulta en querer hacer lo mejor posible. Y ahí es donde viene la ley, que nos dice qué es lo que quiere Dios. Y la ley nos va a ayudar a que podamos amarle como Él quiere que le amemos. Y aún así, cuando fallemos, debiéramos mirar a la cruz, mirar al crucificado y recordar que ya hemos sido justificados. Y esto nos va a hacer levantar de ese pecado que hemos cometido y pedirle al Señor que nos lave de nuestra maldad y poder seguir adelante en nuestra vida, ya no de justificación, que no depende de nosotros, pero sí continuar una vida de santificación. Así es que esto nos tiene que llevar es a que ya no sigamos sirviendo a las obras ni a las tradiciones de los hombres, sino que sirvamos al Dios vivo, por amor a la obra de la justificación.